Hola, le has dado al play a una charla con Startup. Descubre con nosotros personas e historias inspiradoras del ecosistema emprendedor. Si eres una persona activa, creativa o con curiosidad, este es tu sitio. Para escuchar esta y más charlas, encuéntranos en Twitter, LinkedIn, Spotify y YouTube. ¡Empecemos! Bienvenidos un día más a Charlas con Startup. Hoy estamos en episodio 28 con Mark Young, Buenos Aires, y Miguel Carranza, CTO y co-founder de Revenue Cat, en Cardiff by the Sea, en California. ¿Qué tal, Mark? ¿Cómo va, Miguel? Hola, encantado. Súper bien. Muchas gracias por invitarme. Estoy en Encinitas ahora mismo, que técnicamente Cardiff by the Sea es parte de Encinitas, que es donde vivo, pero la oficina la tenemos en Downtown Encinitas. O sea que, pero bueno, sí, en el norte de San Diego. Bueno, ¿qué tal tú, Mark? ¿Cómo vas? Pues muy bien, tío. Un gusto estar aquí, como siempre. ¿Qué tal? Bien, bien también. Hoy, episodio 28, nos acercamos al 30. Tenemos a Miguel. Viene a hablar un poco de su recorrido hasta fundar Revenue Cat, que es una empresa que ayuda a ofrecer suscripciones para todo lo que es apps móviles o gestionar todo lo que es el proceso de pago y suscripciones para apps tanto de Android como de iPhone. Y Tú nada, sabes el antes de pitch empezar, mejor que yo. ¿cómo? Que te sabes el pitch mejor que yo. Pero antes de meternos con Revenue Cat, nos gustaría entender un poco cómo llegas, ¿no?, a Silicon Valley, cómo llegas a montar Revenue Cat y los diferentes pasos. Ok, bueno, historias largas. Cada vez que entrevistaba a alguien solía contarle la historia de la empresa o mi historia vital. Ya cada vez intento resumirlo más porque se va alargando, ¿no? Pero bueno, yo soy de Sevilla, del sur de España. Tuve mi primer ordenador con la comunión, o sea, supongo que a los 9 años así. Desde entonces, pues para mí la visión era, oh, quiero ser ingeniero en informática, quiero acabar en Silicon Valley, ¿no? Era la época en la que Microsoft y todas estas cosas, el hombre más rico del mundo era Bill Gates, ¿no? Entonces, no sé, eso me atraía mucho, siempre me atraía mucho la tecnología y el cacharreo. 2000 y Estudié poco, ¿no? informática. Estamos hablando, para situar. Sí, por ahí debe ser, o 90, yo soy del 87, pues 90 y algo, mitad de los 90, 2000 yo diría. Vale. Y nada, me estudié ingeniería informática en Sevilla, que ahí fue un poco donde al principio perdí la vocación, porque te das cuenta que las cosas no son como te lo imaginabas, pero bueno, era un mal necesario, ¿no? Yo creo. Después aprendí, ¿no? Y ahora lo recuerdo muy bien, y honestamente sin la carrera no hubiera podido quedarme en Estados Unidos, con lo cual no, o sea, al fin y al cabo tienes que agradecer la educación gratuita, porque al final es educación gratuita, por mucho que pagues un poco comparado con otros países Ah, del claro. mundo, es gratis, ¿no? Entonces eso es un beneficio ya, independientemente de cómo sea la docencia o de la calidad de la docencia o de de los compañeros que tengas o la ambición que tengan los compañeros que tengas, que eso varía mucho entre la universidad que vayas o no. Pero bueno, yo estudié en la Universidad de Sevilla, porque en la que estaba cerca de casa, y lo normal. Mis padres estudiaron en la Universidad de Sevilla también cuando ellos estudiaron, entonces era lo común. Y igual, estoy agradecido, no me quejo en absoluto. Lo que pasa es que sí digo que fue No, pero duro. está bien puntualizar, sí, sí. Y nada, ahí fue cuando un poco perdí la fe de eso de ir a Estados Unidos, ¿no? Porque te haces un poco mayor, empiezas a entender cómo funciona el mundo, empiezas a ver que es muy difícil, que necesitas visado, que se complica. Pero bueno, yo creo que siempre fue bueno que tuviera ese objetivo. Igual que ahora, ¿no? Con la empresa, ¿no? El objetivo es vamos a hacer IPO en el Nasdaq, ¿no? Y llegaremos o no llegaremos y ya veremos, ¿no? Pero siempre es bueno que en el back of your mind tengas el Tener la objetivo, ¿no? meta. Ese, ¿no? Entonces, bueno, terminé la carrera, vi lo que había en Sevilla, no me gustó nada, porque era todo prácticamente consultoría para la Junta de Andalucía y demás. En aquella época tampoco había tanto, estamos hablando del año 2010, 2011 creo que era, y en aquella época tampoco había mucho en España realmente, aparte de Twenty. Así, había algunas startups, pero no era casi todo consultoría, sobre todo en el sur de España. Y bueno, salió la oportunidad de irme al Reino Unido, estudié un máster, hablé con la gente que estaba allí, estaban contentas, la perspectiva profesional en Reino Unido era un poco mejor, había un poco más de producto, no era todo consultoría. Dije, bueno, voy allí un año, refresco el inglés y ya veremos, ¿no?
Y estando allí, pues me salió la oportunidad de venir a Estados Unidos 6 meses originalmente a hacer prácticas. O sea, ya cuando terminé el máster era un programa que organizaba Step One, que lo organizaba Bernardo Hernández, que fue directivo en Google y después estuvo en Yahoo. Y ahora creo que estuvo en Verse, o no sé dónde está ahora, Sí, no, pero en mil otras siempre ha estado. cosas, pero sí. O sea, era una beca para ir a Estados Unidos de prácticas, ¿no? A través de... Bueno, no era una beca, o sea, te conectaban con una empresa allí, ellos te hacían un préstamo de dinero si te hacía falta para iniciarte. Y bueno, venías a Estados Unidos en principio 6 meses, ¿no? La verdad que la idea era buena porque lo que hacía es que al principio la mayoría de las compañías con las que trabajaban eran amigos suyos, a lo mejor ex-Googlers, ¿no? Que acababan de montar una startup y tenían el problema de que era muy difícil contratar ingenieros de calidad en Silicon Valley, que los precios son muy altos y a la vez él se daba cuenta que en España no había mucho talento, pero no talento que había tenido la experiencia de trabajar en producto o en cosas más, no quiero decir disruptivas, ¿no? Pero en cosas en las nuevas tecnologías, ¿no? En un nuevo tipo de desarrollo de producto y modo startup más rápido y más modelo diferente del tipo de desarrollo de El que estaba software en que España, es así, sí. ¿no? Pero Entonces, pues, una dime. duda, Miguel. ¿Qué momento era? Porque a nivel de Estados Unidos hubo como la burbuja, ¿no? Del 2000, etcétera. Y luego, ¿en qué momento estabas cuando llegaste ahí? ¿Cómo estaba como el ecosistema, ¿no? Más de Eso fue startup. el año 2012. Ah, ok. 2012. Yo O sea, creo que ahí post-crisis 2008 también. sí había bastantes inversiones. De hecho, yo digo, yo en la empresa, yo me entrevisté en varias empresas en la que acabé, les acabé gustando y a mí me gustó. Una de ellas era una empresa pequeña. Cuando yo me entrevisté eran menos de 15 y compartían oficina y toda la historia. Y yo dije, vale, esto es perfecto para mí, voy a aprender un montón. La gente que está es súper, súper sólida. Y después lo que pasó es que entre que se procesó el visado, llega a Estados Unidos y demás, la empresa ya había levantado dinero, ya había levantado una serie A por Sequoia y eran 40, una cosa así cuando llegué. O sea, habían habían duplicado el equipo, o más de duplicar el equipo en cuestión de 2 o 3 meses. O sea, muy rápido. Y tú ibas ahí 6 meses de prácticas como coder, o sea, aprender o ayudar al equipo de developer en qué Sí, startup, pues qué hacía la empresa en la que se estabas. llamaba MindSnacks, era Duolingo antes de que existiera Duolingo, era para ¿Vale? aprender, era la primera, yo creo que de las primeras aplicaciones en la App Store, solo estaba en iOS, que lo cual fue un problema después cuando apareció Duolingo, que enseñaban idiomas usando minijuegos, ¿no? Y tenían muy, muy buena review y bueno, estaba hockey sticking, como se dice aquí, ¿no? Los usuarios estaban creciendo brutalmente y por eso Sequoia quiso invertir también en aquel momento. Y muy, muy buenas reviews de Apple, creo que fue aplicación del mes o algo así. Y, Y y el nada, yo modelo, vine aquí, simplemente para unirlo a Revenue Cut, era one time purchase, era era One Time freemium. Purchase, era One Time Purchase, que eso Vale. fue básicamente lo que acabó pasando. Pero bueno, yo llegué allí de ingeniero, ¿no? Y bueno, lo que ocurrió fue, bueno, mi intención era trabajar muy duro porque digo, bueno, si trabajo duro existe la posibilidad de que me quede aquí. Y yo obviamente, y sobre todo después de la primera semana dije, vale, yo me quiero quedar aquí, tengo mucho que aprender y este es un entorno mucho mejor. Aunque la oferta original era de mucho menos dinero que la que hubiera podido tener en el Reino Unido, ¿no? Pero a nivel El upside era mucho profesional de mayor. futuro, sí, exacto. Entonces, bueno, fue bastante obvio al principio que no era un intern como lo que se entiende de intern en Estados Unidos, ¿no? Intern en Estados Unidos es el que está en primero de carrera, segundo de carrera y va a hacer el verano prácticas en algún sitio para coger experiencia y con la idea de que a lo mejor en el futuro acabe trabajando allí, ¿no? Para mí fue, o sea, ellos vieron que estaba rindiendo y me ofrecieron prácticamente desde el principio quedarme full time y hacerme el visado para que me quedara un poco más permanente, que bueno, esa la historia de inmigración es otro rollo larguísimo y con sus complicaciones, ¿no? Pero bueno, así fue como llegamos y después te puedo contar la historia corta, lo que pasó fue que apareció Duolingo, tuvimos que pivotar y ya creamos otra aplicación que se llamó Elevate, que esa sí tuvo bastante éxito, fue aplicación del año 2014, sí, ya no me acuerdo el año. Y fue donde empezamos a experimentar con suscripciones y fue lo que cambió el rumbo de la empresa un poco porque los pagos eran recurrentes, eran mucho más predecibles, era mucho más, o sea, era ya más un
una maquinaria también de adquirir usuarios y de tener una estimación del revenue que va a tener, y ayudaba también con los costes de la empresa, del día a día, ¿no? No algo que me gasto $5 en una aplicación y ya se supone que tengo que tener soporte para siempre. Ujú. Oye, una pregunta por situar a la gente que a veces piensa, oye, cuando entro en una startup, ¿qué me ofrece diferente a otra empresa, quizá grande o una consultora, etcétera? Tú como developer en Estados Unidos, entiendo que entraste de Internet, pero Sí. una empresa de 40 personas se ofrece equity a sus empleados como parte de la compensación. Bueno, yo no trabajaría para una que no lo ofreciera. A mí obviamente me lo ofrecieron, Ok. y nosotros ahora nosotros ofrecemos, bueno, a todo el mundo, y ya somos 60 y pico ahora mismo. Ah, es lo normal, como todo, depende. Hay gente que no cree en eso, hay gente que cree más, hay gente que negocia más, hay gente que negocia menos, hay gente que prefiere salario. La realidad es que no es... Yo, como lo digo cuando la gente se entrevista con nosotros y me pregunta, al final del día es un billete de lotería, pero tú tienes que creer que eso va a valer algo. Si tú crees que uniéndote tú a la empresa vas a hacer que la compañía valga más y que esa equity valga algo algún día, entonces únete. Pero si no, no. ¿Sabes? Si no, no. La gente que piensa, oh, vale, esto es lo que me va a hacer rico, bueno, te puede hacer rico, pero realmente vas a ser tú el que va a tener que poner esfuerzo para que esto valga algo. O no. O sea, la mayoría, al final del día, no es la manera más fácil de conseguir dinero. Esa es la realidad. Está La claro. realidad es que, bueno, no es la manera más predecible de conseguir dinero. Siempre es mejor si vas a una empresa grande, tipo Google, Facebook o lo que sea, tú tienes tus acciones que son líquidas, tienes tu salario que generalmente es más alto, tienes los bonus, los extras, los beneficios. Es más predecible y es más dinero, más seguro. Ahora, si quieres hacer life changing money, pues a lo mejor lo haces en una startup, sobre todo si eres de los primeros empleados, ¿no? Ok. Volviendo a Elevate, si no me equivoco, es donde conoces a tu socio, ¿no? Sí, efectivamente. Jacob Co- entró a una semana o así después de que yo empezara a trabajar, con lo cual él y yo llevamos trabajando un montón de tiempo antes de empezar Revenue Cat. Y ahí es donde reconocéis que hay un pain con el tema de las suscripciones o todo el tema del coding detrás de lo que es manejar las suscripciones para una aplicación. Claro, eso cuando decidimos lo de hacer las suscripciones, en aquel momento, en eso, 2013-2014, no había muchas aplicaciones de suscripciones. No era tan común, estaba Strava, estaban los clásicos, Netflix, Spotify, New York Times, pero a nivel de consumidor de productos así no había tanto. Entonces, no era tan fácil tampoco, Apple te tenía que dar permiso. Presentamos el caso a Apple nos dijo, sí, tiene sentido porque estáis ofreciendo contenido recurrente todos los meses, estáis añadiendo minijuegos nuevos, estáis añadiendo contenido nuevo. Nos dio el visto bueno y ya dijimos, vale, la empresa está salvada, perfecto, vamos a implementarlo, ¿no? Y en aquel momento aquello no fue un problema de ingeniería brutal, pero desde luego fue más complejo de lo que pensamos inicialmente, ¿no? Nosotros teníamos ya la infraestructura para hacer compras one-time purchases, compras de una vez, pero no, cuando ya metes suscripciones ya es más complicado porque tiene qué pasa con la recurrencia, qué pasa si la tarjeta de crédito no funciona, qué pasa si lo compras en un Android pero te vas a tu iPhone o a tu iPad después, o lo compras peor en la tele o alguna cosa así, ¿no? Era un poco más complejo, ¿no? Y la gente se cabrea si ha pagado y no tiene acceso. Entonces, bueno, lo montamos, y a medida que la empresa fue expandiendo y fue creciendo, nos dimos cuenta que eso no era suficiente, ¿no? Que había muchos problemas o sea, toda la típica visibilidad que normalmente tienes cuando montas algo de este tipo, o en la web o en algún otro entorno, no la tienes en móvil, entre otras cosas porque Apple y Google no se comunican entre ellos y porque tienen todo súper anonimizado, ¿no? Entonces tú no sabes quién se está suscribiendo, quién está cancelando, por qué esa persona ha cancelado, si es por precio o es porque ha tenido un fallo de la tarjeta de crédito. Todo eso tienes que montar infraestructura, ¿no? O, por ejemplo, cosas básicas como hacer pruebas de precio, descuentos, cosas de ese tipo, tienes que montarlo tú, ¿no? Entonces, dedicamos muchísimo esfuerzo de ingeniería montando eso, hasta tal punto que los mayores retos de ingeniería eran eso y no el propio producto, ¿no? Lo cual no tenía ningún sentido. Y lo intentamos hacer outsourcing de eso, y no había nadie que lo hiciera, ¿no? Y pues al final llegó un momento que dijimos, vale, pues tenemos la obligación de hacerlo nosotros, básicamente. Ok. Una duda macro, que es un tema un poco largo y si no luego nos volvemos a meter, pero Ujú. al final Apple y Google, gran parte, bueno, una de sus ramas, ¿no? de sus ingresos, viene de su fuente de ingresos, viene de intermediar
pues todo lo que ocurre a nivel descargas, pagos y tal en su App Store, ¿no? En el caso de Google, la Play Store, y en el caso de Apple, la App Store, ¿no? Sí. Entonces, ahí, es decir, en vuestro caso, todas las suscripciones de las aplicaciones que usan vuestra tecnología acaban siendo intermediadas por pagos de Google y Apple, o nada que ver. Efectivamente, a no ser, bueno, también conectamos con Stripe ahora mismo, por ejemplo. Entonces, bueno, tú si usas Stripe porque estás vendiendo en la web, también vendes en la web. Pero ahora mismo, si vende, y esto seguramente cambie con toda la normativa sobre todo, yo creo que sí cambia más que nada va a ser por Europa, no creo que sea por la legislación de Estados Unidos. Normalmente Europa es más antimonopolio que Estados Unidos en general. Estados Unidos suele ser bastante más liberal en estas cosas. Pero sí, ahora mismo si vendes bienes digitales en la Play Store o en la App Store, tienes que usar el sistema de pago, bueno, el sistema de in-app purchases de Google y Apple, y ellos se llevan un porcentaje que varía desde el 15 al 30%. Y vosotros le ponéis encima vuestro porcentaje de cada vez que se hace la transacción mensual, o semanal o anual. Efectivamente. Bueno, no es del todo así, pero al final sí, es un porcentaje. Al final no es un porcentaje directo porque hasta que no cobre cierta cantidad no empezamos, no entra nuestro take, pero sí, al final es un porcentaje de eso por encima. O sea, eso no se puede evitar. El porcentaje que se lleva Google y Apple no se puede evitar. A no ser que venda fuera de la Store, que lo puedes hacer. Y eso también te lo permitimos si tienes una web y vendes con Stripe o con otros métodos de pago. Ahora mismo solo integramos con Stripe, pero seguramente integremos con más. Vale. Y lo puedes hacer. Pero bueno, que también tienes otros problemas. Una de las ventajas de hacer eso, que otra de las cosas que la gente... Nosotros tenemos los datos y lo vemos, ¿no? Pero la gente no suele ver es que si eres una aplicación, a lo mejor si eres una marca más reconocida, es mucho más fácil pedirle al cliente que meta su tarjeta de crédito y lo va a hacer. Pero si eres un desarrollador más independiente que tiene una marca no tan conocida, al final lo que menos fricción tiene es el sistema de compra de Google y Apple, porque está ahí, tu tarjeta de crédito ya está guardada, nada más que es un Touch ID o Face ID o la huella digital o la cara o lo que sea, ¿no? Y ya has pagado, ya lo tienes ahí y sabes que es un sitio consistente donde puedes reclamar, donde puedes cancelar, donde puedes pedir que te devuelvan el dinero. Versus en la página web de un desarrollador independiente que no sabes tú a quién le está dando el dinero, ni cómo te lo está procesando, ni si va a guardar tu tarjeta de crédito bien y todas esas cosas. Vale, pero entonces te penalizan, es decir, si yo estoy dentro de una aplicación de Strava, de normal lo que tú cuentas es que si yo pago 10 euros al mes, una parte, un 30% quizás se la lleva Apple, y luego si encima estoy gestionando suscripciones con vosotros, quizá aparte de un fee hay una parte que tengo que pagarte, ¿no? De comisión. Si lo intento hacer por otro lado, es decir, yo dentro de mi aplicación de alguna forma creo algún link de pago, lo que sea, que no esté intermediado por Apple, no te deja, ¿no? Te banea. O sea, tienes que hacerlo in-house. Bueno, son dos cosas. Tú dices evitar lo de Google o evitar nuestro pago. Para evitar nuestro pago, sí, lo puedes montar, o sea, pagar Revenue Card lo puedes montar in-house. Para evitar a Google o Apple, no. O sea, no puedes. O sea, si tú tienes tu propio, en teoría tampoco puedes hacerlo. Si has capturado el email, por ejemplo, a través de la aplicación y ahora le mandas un email apuntándole a que compre en tu web, eso técnicamente es gray area. Creo que no se debe o no se puede hacer, pero es más difícil que te pillen, ¿no? Pero desde la propia aplicación tú no puedes apuntar a un método de pago externo a comprar. Que es lo que hace, por ejemplo, bueno, hay excepciones también. Ahora lo están cambiando también en Corea. Hay otro caso de que están luchando contra ello para las aplicaciones de dating y demás. Pero bueno, hay gente que lo hace, sí, obviamente hay gente que lo hace, pero en el momento que te trinquen te pueden banear de la Store como hace mucha gente, ¿no? Entonces, bueno. Vale. Yo creo que para los que nos oyen es importante entonces explicar qué es Revenue Card, porque nosotros los damos por implícito en estos 5 minutos que hemos estado hablando de Google y vosotros. Simplemente por ya darlo o explicarlo, si quieres comentar qué es, darnos 4 métricas, el volumen y qué hacéis para los que nos oyen. Vale, pues bueno, Revenue Card es eso, es simplemente, o sea, nuestro target son los desarrolladores móviles, ¿no? Entonces somos una pequeña... La manera más fácil de explicarlo, como dijo Paul Graham cuando pasamos por YC, es como somos una pequeña librería o un trozo de código que lo pones en tu aplicación y rápidamente puedes tener suscripciones a móviles y puedes aceptar pagos
tanto en iOS como en Android, o bueno, si tu aplicación es multiplataforma, con otro tipo de tecnologías como React Native, Flutter, Unity o lo que sea, ¿no? Sin tener que pelearte directamente con las distintas APIs de las aplicaciones, que no son bonitas y no son... Primero, no se comunican entre ellas, no están unificadas, y aparte tienen un montón de casos extraños que a lo mejor no ves cuando tienes 4 suscripciones, pero cuando vas a escala los ves y son muchos tickets de clientes, ¿no? Protestando. Bueno, somos ahora mismo, empezamos, el proyecto lo empezamos Jacob y yo finales de 2017. Lanzamos o sea, en unos 3 meses así montamos como lo que era el MVP. En enero de 2018 lanzamos una beta súper privada, muy pequeña, ya te digo, bastante MVP. Y en mayo del 2018 fue cuando aplicamos a YC, entramos en YC, y ya después de verano fue cuando empezamos a construir la compañía, a contratar gente, a crecer. Pero bueno, durante YC, de hecho, entramos los dos solos. Y nada, a día de hoy, eso fue 2018, pues a día de hoy somos 60 y algo empleados, no sé, 62, en torno a 60. Pero bueno, ¿sabes? Estamos entrevistando todos los días y hay ofertas que salen todos los días, así que en torno a 60. Y estamos en todo el mundo ahora mismo. Empezamos en San Francisco, pero ahora mismo estamos en todo el mundo. De hecho, mi socio está ahora en Ohio, él es originalmente de Ohio, yo me mudé a San Diego, que se dio un poquito mejor. Y nada, Series B que hicimos en 2021, como la mayoría de la gente hizo cuando los tipos de interés estaban tan bajos. Y ¿qué más se puede decir? Bueno, unas 20.000 aplicaciones nos usan a día de hoy, tanto aplicaciones pequeñas e independientes como otras más grandes como Visco, Notion o Cameo. Y es unas 20.000 aplicaciones. Ahora más o menos somos el estándar de suscripciones móviles, yo diría, y nuestro principal competidor yo diría que es hacerlo en tu casa, que tu equipo de ingeniería lo monte en tu casa, lo cual cada vez es curioso, ¿no? Al principio nos costaba mucho más vender a la gente que no lo había hecho nunca, ¿no? Porque la gente que no lo había hecho te dicen, vale, eso lo montamos rápido, mi equipo de ingeniería es muy bueno. Ya hoy en día es mucho más fácil vender a la gente que la ha montado y sabe el rollo que es mantener esta infraestructura, ¿no? Aquí justo es mi pregunta, uniéndolo con lo que comentabas antes de la confianza del pago, ¿no? Inicialmente, cuando estabais lanzando el MVP y no teníais ningún cliente, ¿qué es lo que le vendéis? ¿Es el logo de Y Combinator o qué es No, para...? ahí no estábamos en YC siquiera. Lo que vendimos era eso. Bueno, la primera complicación era encontrar una aplicación que estuviera en el momento ese de todavía no la he lanzado, todavía no he implementado la monetización, pero lo había implementado, ¿no? Y ahora es complicado porque el único credencial que tienes es, bueno, lo he montado en Elevate, que ha sido aplicación del año, y lo hemos montado bien. Hemos escalado la empresa de 0 a varios millones de dólares anuales, pero poco más, ¿no? Entonces ahí lo que encontramos era gente que a lo mejor no tenía experiencia de desarrollo de infraestructura, que eran más gente independiente o cosas así, ¿no? Y que bueno, que confían en ti y que prácticamente pues hicimos la instalación de Stripe, ¿no? Que vas a su oficina o le implementas tú las suscripciones, le escribes tú el código en su aplicación y básicamente como si fuera consultoría al principio. Y bueno, no, cobrábamos un dineral, esa es otra. Nosotros una de las cosas que hicimos, que ahora yo no sé si está bien o está mal, pero originalmente cobrábamos el 3,5% creo de cada transacción, un disparate de ese tipo, y aún así la gente no nos estaba usando, con lo cual técnicamente teníamos revenue desde el primer día, desde que empezamos a tener el primer día. Primeras integraciones. Después lo cambiamos, después cuando entramos en YC, que ya teníamos más runway y teníamos más dinero, pusimos una capa gratuita porque también nos ayudaba más a no solo a entrar en el mercado, como puede pensar mucha gente, sino más por el feedback, ¿no? No es lo mismo, o sea, nosotros ya habíamos resuelto el problema, lo habíamos resuelto para una aplicación, que una aplicación grande, pero era un caso de uso único, ¿no? Mientras más aplicaciones pudieran usarnos al principio, más feedback íbamos a tener, más casos de uso diferentes de distintas aplicaciones. No es lo mismo una aplicación que tiene solo un producto que otra que tiene muchos productos, o una que te deja comprar antes de registrarte o después de registrarte. Entonces, en un montón de casos que teníamos que nosotros asegurarnos que estábamos adaptados. Y ahora vais por franjas. El precio, la verdad es que es algo que es curioso porque nosotros ayudamos a la gente a hacer experimentos de precio y mejorar a ganar más dinero, básicamente. Nosotros no hemos tocado el precio mucho. Teníamos el precio original, que era 3,5%. Después, cuando entramos en YC, pusimos 3 capas. Una que era gratis hasta $10,000 y después, según los tipos de features que querías, tenía un precio fijo. Creo que eran 119
499 creo, o 399, no me acuerdo bien. Y después un porcentaje de las transacciones. Y ahora ya no, ahora todo, puedes usar todos los features gratis, pero según qué features uses, el porcentaje que te lleves a partir de una cierta cantidad es mayor o es diferente. Y ya después, bueno, pues tenemos también pues el canal de ventas es diferente, ¿no? Si es una empresa más grande y hay descuentos por volumen y cosas de ese tipo. Oye, una pregunta. A nivel crecimiento, porque escuchaba el otro día algún podcast en el que has estado, que hablabas de que al principio erais muchísima gente pues muy técnica, ¿no? Muy puros ingenieros, y al final, pues eso, sois un producto tecnológico, puro código. ¿Cuál ha sido el canal o la palanca que os ha hecho crecer más rápido? Es decir, para llegar a estas 22.000, supongo que habéis probado muchas cosas, ¿no? Pero ¿cuál ha sido ahí un poco la palanca clave? La verdad es que no creo que sea algo que tengamos súper repetible, pero sí te puedo decir, al final, yo creo que dos cosas fundamentales. Una es estar muy en contacto con la comunidad y haber siempre prestado atención a la comunidad y sobre todo en Twitter, la mayoría de la gente no que sea mi red social favorita, pero es donde están la mayoría de los desarrolladores móviles. Entonces, bueno, la verdad es que no hemos hecho muchos eventos. Hicimos un evento que dio bastante resultado, pero no hemos ido. Ahora este año vamos a empezar a ir más eventos otra vez, sobre todo después de COVID, pero como nosotros empezamos en 2018 y fue cuando coincidió que pararon los eventos, tampoco hemos hecho muchos eventos. Lo que nos ha ayudado mucho ha sido el contenido, sin duda, porque no hay tanto escrito sobre el problema. Y yo creo que es la manera en la que hemos escrito del problema, que no ha sido una manera en plan de vende y usa mi producto. Este es un problema muy grave y te manda directamente a la landing page. No, nosotros, de hecho, los primeros blog posts que escribimos, que fueron, yo creo que de los que todavía rankean mejor, fueron en plan, hey, este es el problema, así es como se soluciona, mira qué difícil es. Y ya después, en plan, te hemos dicho todo lo que hace nuestro producto internamente, te hemos dado toda la propiedad intelectual, está ahí, es libre. Entonces, esas son las cosas que tienes que tener en cuenta si quieres montar este sistema. O puedes usarlo nosotros si quieres, pero aquí tienes la guía de cómo. Y de hecho, mucha gente empieza así, ¿no? Nos encuentra porque se le encargan que monten las suscripciones, ven nuestro blog, dice, vale, tengo que hacer todo esto. Y cuando llevan por el paso 3, dice, uff, esto no compensa, esto es un follón. Pero sí, contenido nos ha ayudado mucho. Es muy buena idea eso de describir. Al final, cuando estás vendiendo algo, al final luchas contra una alternativa que, como tú dices, era desarrollarlo tú mismo, por ejemplo. Y ahí es, oye, ¿cuánto me costaría en tiempo y recursos? Yo te cuento cómo sería ese proceso. Es interesante, pero te das cuenta que es caro y largo, ¿no? Es una forma también guay de vender. Son dos cosas. El costo de oportunidad. Por muy buenos ingenieros que tengas y todo lo que tú quieras, al final es mejor que estén tus ingenieros haciendo eso o que se estén preocupando en hacer lo que es diferenciado de tu producto. Eso es lo primero. Y lo segundo, que es lo que la gente infravalora continuamente, es el hecho de, hey, el mantenimiento es brutal. Todos los años Apple y Google cambian cosas sin avisarte, hay errores, se caen. Van a lanzar nuevas funcionalidades y ahora vas a tener que molestar al ingeniero que a lo mejor ha estado trabajando en eso hace 6 meses, un año, para que ahora otra vez vuelva a meterse en ese código y vuelva a implementar los cambios nuevos que Apple ha hecho, que ahora Apple permite que las familias puedan compartir suscripciones, ¿vale? Pues ahora toca eso y a lo mejor el que lo implementó en su día ya no está en la empresa. No sé, es bastante más sencillo olvidarse de tener que mantener todo eso y tenerlo fuera, ¿no? Sobre todo cuando, ya te digo, al principio cuesta más, ¿no? Porque la gente no se fía tampoco de un par de personas que están ahí. YC y la Series A, de hecho, nos ayudó mucho credibilidad, ¿no? Porque al principio tú dices, bueno, estas dos personas o este equipo pequeño, no sabes si la empresa va a seguir existiendo, no sabes qué experiencia y al final son los pagos de mi empresa, ¿no? Entonces, bueno, ya ese tipo de pegas no las solemos tener tanto a día de hoy. Pero en su día sí eran fuertes. Y con el tema de las ventas, ¿crees que los recursos o todo lo que colgáis es vuestra manera de marketing al ser un producto enfocado a el developer o el CTO más que a cualquier otra persona de la compañía? O sea, ¿cómo es el enfoque de ventas a la hora de crecer en equipo y a la hora de crear contenido, ¿no? Al final, lo que vas a traer el enfoque de ventas aún comunidad. lo estamos aprendiendo. La realidad es que la mayoría de nuestro revenue viene de. O sea, tenemos enterprise customers, ¿no? Pero la mayoría de nuestro revenue, no sé cuánto está ahora mismo, pero creo que el 70 o el 80
viene de aplicaciones, bueno, no quiero decir aplicaciones independientes, pero aplicaciones que han ido por el camino del self-serve, ¿vale? Que han llegado allí y no han hablado con nadie de ventas y han integrado, han seguido la documentación y ya está, ¿no? Que en realidad es contraintuitivo, pero la mayoría, si el que lo integra es un desarrollador, los desarrolladores al final no quieren hablar con nadie. Es más, los desarrolladores muchas veces no quieren ni leer la documentación. Entonces, para mí, incluso cuando yo voy a comprar un producto, cuando yo voy a comprar Looker o HackerOne o cualquier cosa de esta, si yo ya he decidido que voy a usar HackerOne, quiero usar HackerOne y ya está, ya voy ahí a piñón, quiero usarlo hoy. No quiero tener que tener 5 llamadas con venta para que me haga un proof of concept y un piloto, no sé qué. No, yo quiero pagarte y quiero usarlo y quiero saber exactamente cuánto me va a costar, ¿no? Entonces, eso creo que nos ayuda bastante. Y la realidad es que la venta, la mayoría era todo, como todo, hay distintos tipos de empresas, hay empresas en las que son diferentes y la venta pues involucran mucho más departamentos, está legal, necesitan hacer un cuestionario de seguridad, o una serie de requisitos que tienes que cumplir para cualquier aplicación o cualquier compañía externa que vayas a usar, ¿no? Pero la mayoría hasta ahora la mayoría ha sido inbound. O gente que venía por el camino normal y que se derivaba a ventas por lo que fuera, ¿no? Porque querían hablar con alguien o porque querían entender un poco, querían hacer una prueba de concepto o tenían que migrar todos sus datos a nosotros y requerían a lo mejor una solución un poquito más elaborada que simplemente integrar una aplicación nueva, ¿no? Y eso es una de las grandes cosas que nos queremos dedicar este año, es a mejorar un poco. Yo creo que, a ver, el Product Market Fit fue bastante claro ya hace tiempo para eso, para el self-serve. Ahora nos tenemos que focalizar un poco más en el tema de las ventas y no solo en lo que ofrecemos a nivel de productos, sino cómo facilitamos que este tipo de empresas que tienen su propia infraestructura y quieren migrar y eso, que lo puedan hacer mucho más rápido, mucho más fácil y que sea todo mucho más ágil en lugar de que no es un proyecto de ingeniería para ellos tener que migrarnos a nuestro sistema y cosas así. Ok. Siguiendo con el tema de la Vamos, transparencia. el boca a boca ha sido otra cosa y bueno, en la realidad lo que nos encontramos ahora muchísimas veces, que es curioso, que es algo que a lo mejor tampoco o sea, es algo que tienes en mente, pero que tardas años en ver, pero que ahora sí estamos viendo, es que generalmente ahora si hay varias personas decidiendo en una llamada de ventas, generalmente el desarrollador es el campeón, el champion, ¿no? Es el que está diciendo, sí, RevenueGuide es el camino, lo he usado en mi side project o Y conozco es a alguien que él lo quien lo sabe. vende dentro de la Y es el que lo empresa. vende internamente, sí. Sí. Vale. Y algo que no acabo de entender, pero que va relacionado con todo el tema de los recursos y la transparencia, el tener el código de RevenueCat como open source, ¿qué os permite? ¿Que os da más transparencia o os ayuda a detectar errores? O sea, en cuanto a comunidad, ¿qué aporta tenerlo? Permite muchas cosas. O sea, lo primero y por lo que yo creo que era fundamental es el hecho de que al final, no sé, yo de hecho soy una persona, cuando voy a usar código de terceros, intento usarlo lo menos posible, lo cual no es buena idea, sobre todo vendiendo algo que es para reducir, en fin. Pero yo siempre, no sé, hago un poco de due diligence, ¿no? Porque nunca sabes lo que va a hacer el código de otra persona, ¿no? Entonces, que sea libre, sobre todo para compañías más grandes, que el código esté ahí, que puedas ver exactamente lo que hace, que no hacemos nada raro, que no estamos mandando los datos a ningún sitio raro, ni vendiendo, no sé, que puedas ver exactamente lo que estamos haciendo, creo que es útil, aparte comunidad, ¿no? El hecho de que tampoco es tan masivo, ¿no? Pero sí es cierto que hay muchas veces que hay desarrolladores que han colaborado bastante o que a lo mejor quieren una funcionalidad que no tenemos todavía, pues la pueden hacer ellos y la pueden implementar y lo tiene todo el mundo, ¿no? Pero vamos, sí, o sea, yo creo que es que cualquier librería o SDK móvil debería ser open source a día de hoy, ¿no? Porque además después tienes que claro, sobre todo, no sé, nosotros ahora cuando hemos tenido las rondas de inversión hemos tenido que enseñar todas las librerías o todas las dependencias de nuestro código que tenemos y si no son open source se complica la cosa un poco. Pero se las tenéis que enseñar a los inversores. Sí, en parte del due diligence técnico, una de las cosas es, bueno, la propiedad intelectual, ¿no? Quién tiene la propiedad intelectual y qué es todo lo que hay, cuáles son las dependencias que tenéis, ¿no? Ok. Oye, moviéndome un poco a nivel de clientes, o quizá en el mundo de las suscripciones móviles, ¿cuáles son las grandes categorías? ¿Dónde ocurre más o dónde hay más el hábito de pagar por una suscripción? Está claro el tema de, por ejemplo, Netflix y contenido, ¿no? Pero más allá de esto, ¿qué hay?
Bueno, nosotros acabamos de lanzar ahora el estado de las suscripciones móviles, El report. un PDF, sí, un report, que es algo que llevamos queriendo hacer desde hace mucho tiempo, pero nunca ni hemos tenido el tiempo ni la suficiente confianza en que nuestros datos eran suficientemente buenos como para sacar las conclusiones, que es otra cosa que, bueno, mucha gente decía, saca benchmarks, que es en plan, bueno, puedo sacar un benchmark, pero tampoco te va a ser de mucha utilidad, ¿no? Porque hay mucha variabilidad. El tema es que en este tipo de aplicaciones hay claros winners y gente que gana muchísimo dinero, pero también hay un montón de gente independientemente que nunca llega, ¿no? Porque sí es cierto que hay un poco de fatiga o que las App Store están un poco saturadas en según qué categoría. Pero contenido es una de las primeras. Y después muchísimas cosas, yo diría, bueno, juegos no, a diferencia de lo que la gente piensa. Juego es la típica categoría que es la que más dinero suele acabar dando en las stores, pero no suelen monetizar. Suelen monetizar con algunos juegos ya están empezando a usar suscripciones, pero normalmente son microtransacciones, publicidad, otro tipo de monetización generalmente. Pero son contenido y yo diría self-improvement, en plan meditación, ejercicio, ese tipo de aplicaciones, aprender idiomas, ¿no? Que es a ver, una categoría, educación, ¿no? En general es una categoría muy amplia, pero yo diría que esas son las principales. Y después ya hay Oye, muchas cosas pero tipo personal SaaS, ¿no? En plan, típica como de aplicación productividad y eso. productividad. Vale, vale, sí. Pero, oye, si es tan grande el mercado, o sea, digo, supongo que a veces estáis muy enfocados a suscripciones, ¿no? Pero al final estáis intermediando pagos. O sea, no, intermediando no, pero proporcionando eso para que puedas cobrar. Hay mercado, como dices, por ejemplo, en la categoría de juegos para meterte en otro tipo de transacciones, ¿no? ¿Vosotros vais a ir por ese lado o cómo lo ves? Bueno, nosotros soportamos pagos de una vez, no es que no lo soportemos, es simplemente que no nos hemos enfocado en ello porque suscripción es el más complejo, ¿no? Y bueno, una vez tiene suscripciones, de hecho a lo mejor hay gente que tiene suscripciones, pero a su vez tiene una oferta que es algo, o sea, tiene un producto que es el Lifetime Subscription o Lifetime Purchase, que pagas una vez un precio bastante elevado y ya lo tienes para siempre, ¿no? Eso lo soportamos también. Sí, o sea, tenemos pensado mejorar un poco el soporte para One Time Purchase y poder. Una de las cosas que siempre hemos querido hacer y que hemos hecho de alguna u otra manera es o sea, convertirnos en una plataforma, ¿no? A través de nuestras APIs y a través de ciertas cosas poder conseguir modelos de negocio que, por ejemplo, todavía no se pueden conseguir con la App Store. Por ejemplo, lo de las cuentas familiares, eso es algo que ya se soporta nativamente, que las stores lo hacen, pero en su día no existía. Y nosotros teníamos clientes que, usándonos a nosotros como plataforma y con nuestras APIs y nuestros webhooks y demás, implementaron la misma funcionalidad, ¿no? Entonces esa es la idea que tenemos, es poder dar todo el tipo de herramientas para que incluso modelos de negocio que ahora mismo se ven restringidos por cómo Apple y Google gestionan los sistemas de compra, porque se puedan conseguir, ¿no? Por ejemplo, una cosa que ahora mismo no se puede hacer fácilmente y que usándonos más o menos podría construir, lo que pasa es que tampoco es trivial y podríamos construirlo como producto, pero el típico ejemplo de SaaS de que cobras que tienes una cuenta y añades por cada seat, ¿no? Por cada asiento, ¿no? Eso ahora mismo en las App Store es imposible de conseguir. Ok. Y yo me gustaría seguir con las 22.000 apps que tenéis y el report que habéis lanzado. Una cosa es lanzarlo al público cuando estéis seguros de que tenéis suficiente información, pero a nivel interno, de cara a clientes, tener tanta información sobre una categoría, por ejemplo, ahora os viene alguien nuevo en la categoría de fitness y vosotros ya tenéis muchas aplicaciones dentro. Esa información de manera anónima o de manera generalizada la explotáis para dársela al cliente y decir, no solo te damos la API, sino recomendaciones en cómo hacer o cuánto de largo va a ser el freemium, las suscripciones mensuales o semanales, etcétera. No directamente, porque con esto hay una delgada línea. Nosotros siempre, una de las cosas que hemos dejado súper claro es los datos son tuyos. Nosotros no vamos a vender nunca los datos. Que al final hubiera sido la manera más fácil de monetizar nuestro propio negocio, pero no queremos entrar en ese negocio. No tiene ningún sentido para nosotros. Porque de hecho,
o sea, es filosófico, ¿no? Si nosotros creemos que la gente debería pagar por el software porque haya un poco más de privacidad, no vamos a estar nosotros tampoco vendiendo tus datos, ¿no? Entonces los datos son tuyos y de hecho si te quieres ir, si te quieres ir a un competidor, si los quieres mortal por tu cuenta, te vamos a dar tus datos, los exportas y son tuyos, no lo quedamos nosotros. No hemos, o sea, a nivel de anónimos sí, o sea, siempre hemos pensado en el tema de poder hacer un poco de benchmarking y enseñar un poco, hey, tu aplicación está por debajo de la media, está debajo de la media, o este tipo de categorías generalmente funcionan mejor con este tipo de suscripciones, con este tipo de periodo de prueba, con lo que sea. Lo estamos haciendo indirectamente a través de... tenemos office hours con algunos expertos que tenemos en la empresa, entonces la gente puede solicitar office hours y hablar con nosotros y decir, hey, ¿cómo puedo ayudar? Pero lo estamos haciendo, o sea, la manera en la que ayudamos a ganar dinero más, o sea, a que optimicen es a través de otro tipo de herramientas, por ejemplo, experimentos de precios, ¿no? Eso es otro feature que hemos tardado mucho en lanzar porque igual es muy fácil lanzar una versión bullshit de A/B testing de paywall y decirte, sí, vas a ganar más dinero con la versión A, pero eso no tiene nada que ver, porque una cosa es que vendan más ahora, otra cosa es que después esas aplicaciones eso vayan a convertir o que el churn sea altísimo, ¿no? Entonces no queríamos lanzar eso hasta que tuviéramos un sistema que más o menos dijera con confianza, sí, este es el precio con el que más dinero vas a ganar, ¿no? Entonces ese tipo de productos sí estamos continuamente iterando y pensando en ellos porque creemos que al final, o sea, nosotros la manera en la que integras es porque tienes esa necesidad de que no sabes cómo gestionar las suscripciones, pero una vez ya nos usas, la idea es que puedas conocer en tiempo real, que es una gran diferencia con las App Stores, que no te lo dan en tiempo real, cómo está tu negocio y cómo puedes mejorar tu negocio. Ok. Moviéndome un poco un momento, ahora que decías que al final ellos, para algunas apps también es complicado ganar dinero, etcétera. Vosotros, aunque hayáis levantado mucho dinero, etcétera, a día de hoy sois rentables. No somos rentables. O sea, ¿Y qué tiene que pasar para que hayáis a ser rentables? no mucho. Que sigamos con los planes y que no contratemos más agresivamente. Esa es la realidad, ¿no? La realidad es que bueno, el capital era barato y nosotros generalmente siempre hemos sido bastante eficientes con el dinero. Cuando llegamos al millón en revenue, yo creo que éramos 5 en total, creo. O algo así. O sea, que siempre generalmente hemos sido... Lo que pasa es que, bueno, tiene la ronda y tienes que usar el capital. Entonces, de todas maneras, nosotros siempre hemos intentado crecer revenue más rápido hemos intentado crecer revenue más rápido que el headcount. O sea, a un ritmo más rápido que el headcount. Yo te diría que en los últimos 2 años seguramente no ha sido así. Por cómo está todo y aparte porque contratar es súper complicado. Hay veces que tienes momentum y empiezas a contratar mucha gente buena y esa es la ventaja que te da también el capital, ¿no? El hecho de que eres más flexible y no es en plan, bueno, necesitaba este perfil o a esta persona dentro de 4 meses y esta persona resulta que está en el mercado ahora mismo, pues tener el capital en el banco te permite contratar a esa persona en ese momento y no te fastidia el runway de la empresa. Pero bueno, nuestro runway es muy, muy, muy alto y bueno, nuestro objetivo es, a día de hoy, tal como está la situación macroeconómica, es conseguir la rentabilidad. Y hemos escalado un poco, o sea, la intención era el año pasado pasar de 40 empleados a 80 y al final acabamos siendo 60. Y este año pues yo creo que vamos a ser un poco más estratégicos en la contratación y contrataremos unos 25, 30 o así, más o menos. Esos son los planes hasta ahora mismo. Y de cara a futuro, cuando hemos empezado la charla comentabas esto del Nasdaq, más roadmap de cuántos años o comentar también lo de la rentabilidad, ¿qué hay de por medio? O en cuanto a tamaño, ¿qué Bueno, ves? pues tienen que dar muchas cosas para que eso pase, ¿no? La realidad es que es muy, 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 muy difícil. Muy pocas compañías lo consiguen, pero también es cierto que va llegando a ciertos milestones, ¿no? Es igual, cuando pasamos cuando entramos en YC, la primera pregunta es esa. ¿Cómo se convierte esto en una empresa de 1.000 millones? ¿O cómo empieza? ¿Qué te falta para facturar 100 millones de dólares al año, ¿no? 100 millones de dólares al año. Yo en aquel momento estaba diciendo, no tenemos que vender suscripciones para llegar a 100 millones. Y hice la cuenta en mi cabeza, esto no... Muchas aplicaciones tenemos que tener, ¿no? Entonces,
es como todo, ¿no? El primer millón parece imposible y después llegas al millón, ¿no? Después 10 millones parece imposible y después llegas a 10 millones. Pero bueno, que también pueden pasar, hay muchas etapas de por medio. Hay momentos en los que parece que todo es inevitable y otros momentos en los que estás un poco más aplanado o pasas situaciones, ¿no? Cuando vino el COVID, por ejemplo, no sabíamos lo que iba a pasar. En principio dijimos, bueno, esto puede afectarnos, nos podemos quedar igual, nos puede afectar muy negativamente porque la economía se derrumbe, o puede ayudar porque la gente se queda en casa y empieza a desarrollar aplicaciones, ¿no? O que la gente empieza a consumir más aplicaciones móviles, que al final fue lo que acabó pasando, ¿no? Pero nunca lo saben, ¿no? Nuestro plan original era, y esto se lo copiamos a GitLab, ¿vale? Porque GitLab lo tenía en su público, tenía puesto que iban a salir a bolsa bueno, no me acuerdo qué año, pero ya lo cumplieron. Y yo le pregunté al CEO, en una de las cenas de YC, le pregunté que cómo habían hecho eso y me dijo, mira, está basado en matemática, pero al principio no teníamos ni idea y ahora ya era más claro, pero la idea es que si no te pones la meta, no la consigues, ¿no? Entonces ese día, tenemos 2 empleados, Jacob y yo empezamos a hacer cuenta y dijimos, vale, vamos a salir a bolsa en el 2025. A día de hoy, como están las cosas y demás, yo creo que no estamos para salir a bolsa en el 2025. Seguramente llevemos 1 año o 2 de retraso. Pero bueno, todavía estamos en Bueno, track pero mola tener el año, ¿no? Tener la meta, como dices. Sí, a ver, yo creo que este año en concreto queremos invertir mucho, ya como os he dicho, en tener un proceso más escalable a lo que es el nivel ventas enterprise, porque es algo que no hemos prestado suficientes recursos, la verdad. Y de hecho, yo he montado un equipo de ingeniería precisamente para eso, ¿no? Para ayudar a soportar a ventas y para asegurarnos de que no pase consultoría, ¿no? Pero para que el resto de equipo de ingeniería y tenga el roadmap de producto del long term y que sigan trabajando en ello, pero que si llega alguien y que diga, usaría ahora Revenue CAD, pero no podemos porque le falta esta cosa que no vais a tener hasta dentro de 6 meses, ¿no? Pues igual, es decir, vale, pues no importa, tenemos aquí un equipo preparado precisamente para trabajar en eso y vamos a lanzar por lo menos un MVP o algo con vosotros para que podáis integrar ahora, ¿no? Y eso, en principio, nos debe acelerar bastante también. Oye, si tienes planes de cuándo saldrías a bolsa, obviamente quizá luego te quedas trabajando, etcétera, pero ¿qué harías? Es decir, imagínate que con la compra o con la salida a bolsa pues tienes X capital. ¿Dónde lo meterías a día de hoy? Es decir, ¿te meterías a emprender de nuevo y saldrías de ahí? ¿O cuál Montarías sería un tu motivación? chiringuito de surf. Exacto. A ver. Aquí hay varias cosas, ¿no? O sea, nunca se sabe, la vida da muchas vueltas y tampoco puedo decir algo y después se me cancele por lo que he hecho o dejado de hacer. Pero la verdad es que tanto Jacob como yo, bueno, a ver, ya estamos en una situación también en la que la empresa es la realidad. Ya tenemos, o sea, ya el camino que hemos decidido es para go big, ¿sabes? Podríamos haber elegido tener un lifestyle business, podríamos haber levantado menos dinero y estar en una posición más comprable. Ahora mismo yo creo que todavía somos comprables, pero tampoco hay tantas compañías que nos comprarían ahora mismo a lo mejor, ¿no? O tienen menos opcionalidad, dejémoslo ahí. Pero la realidad es que tanto Jacob como yo no montamos esto para hacernos ricos, ¿sabes? Porque ya te digo, si hubiéramos querido hacernos ricos estando en Silicon Valley y teniendo estatus inmigratorio o él siendo americano, nos hubiera compensado mucho más y no trabajar en una empresa grande. Entonces, nunca ha sido el dinero la principal motivación. De hecho, siempre hemos llevado la empresa de tal manera que fuera lo más sostenible y desde el principio era en plan, bueno, queremos que cobren los ingenieros más que nosotros, porque al final nosotros somos los que más equity tenemos al final del día, los que se van a llegar. Y también hemos intentado ser súper generosos con el equity, sobre todo con los primeros empleados, y obviamente también con el resto de los empleados, pero los primeros son los que más riesgo y más upside tienen. Pero no sé, o sea, yo, ¿qué diría? A ver, o sea, emprender otra vez, pues yo te diría seguramente que no. Yo siempre, o sea, es algo que tenía en la cabeza siempre. Se dio las circunstancias mágicas, ¿no? De que era la persona adecuada, el momento adecuado, el producto adecuado, teníamos la experiencia adecuada y fue el momento de vida adecuado. Yo creo firmemente que debería haber más empresas y que más gente debería emprender, pero no creo que todo el mundo debería emprender. Y creo que ese es el fallo el mensaje que se suele dar erróneo, sobre todo en España, ¿no? De emprende, y es en plan, no todo es bonito como sale en TechCrunch, y no es la ronda y celebrando la ronda, es en plan, hey, esto es un camino largo
solitario. Incluso en el camino, estoy hablando del camino bueno, estoy hablando en el que todas las cosas van saliendo más o menos bien. Pero para que salgan las cosas más o menos bien, ha habido un montón de cosas ahí que no se ven. Hay mucho trabajo detrás, es un camino muy, muy solitario, por eso siempre recomiendo que te busques un socio con el que te fíes mucho y que tengas un cierto soporte externo, porque, a ver, ya te digo, es duro y pierdes amistades por el camino, muchos de ellos los acabas contratando y ya tienes una relación diferente con esos amigos y bueno, no es una cosa no es overnight success. Hay gente que tiene overnight success, pero generalmente no es así. Generalmente es un camino de muchos años, ¿no? O sea, se tarda mucho en construir algo. Ok. Simplemente por puntualizar, cuando dices el tema de que en España se plantea así, ¿no crees que eso aplica más en Estados Unidos, de que se vende mucho más el emprende, falla o no falla, pero que en España es un poco diferente, que no hay tanto esa actitud? ¿O lo decías por otra perspectiva? Posible. O sea, volvamos al tema de que en España yo no creo que sea el mejor país para emprender. España, lamentablemente, tal y como está diseñado, es un país para funcionarios. O sea, esa es la triste realidad, Sí, sí. la manera igual. Pero igual, Estados Unidos es un país que es más fácil trabajar para Big Tech o trabajar para ese tipo de personas, pero sí es cierto que hay más cultura del fallo, ¿no? Y de emprender. Yo lo que me refiero es que creo que, no sé, creo que en España hay más la vertiente de emprender o la escena. O sea, no ha habido un ecosistema, el ecosistema se ha estado formando en los últimos años y eso es muy bueno, pero creo que no es maduro suficiente y en general pues da algunos mensajes que no son como suelen ser. Y creo que en realidad una de las cosas Realistas. que le falla a España también es el hecho de que no hay, y que gracias a Dios está cambiando, ¿no? Pero que no ha habido tantos ejemplos claros de emprendimientos de éxito, y los que ha habido, que a lo mejor no son tecnológicos, pues se les ataca por otros lados, ¿no? Entonces es complicado, es complicado. Pero bueno, en general, yo digo, España, Estados Unidos, en cualquier caso, da igual. Creo que la narrativa es un poco incoherente, ¿no? Nosotros o sea, me lo preguntaron algunos empleados, y de hecho tenemos los primeros empleados, lo típico, ¿no? Los primeros empleados que se vienen son gente que a lo mejor tienen interés de cómo se monta una empresa, o quieren montar una empresa en el futuro, o quieren estar junto a los fundadores y ver cómo es todo el proceso del company building, del fundraising y toda la historia. Y muchos de ellos han dicho, después de ver esto, yo no creo que montar una empresa ahora, ¿no? Entonces ya te digo, para mí, dada mi circunstancia de vida, dado el tipo de persona que soy yo y el tipo de empleado que soy yo y mis aspiraciones profesionales, yo creo que esta ha sido la decisión más correcta que podía haber tomado, sin duda. Pero no creo que sea para todo el mundo. Ok, entendido. Vale. Pues Marc, si quieres pasamos a última sección, Sí. cerramos Revenue Card, cerramos un poco tema business y siempre al acabar con el invitado hacemos una sección que se llama Se queda, te damos dos opciones, tienes que escoger una de las dos, la otra pasaría a desaparecer y después nos tienes que justificar alguna de las respuestas para entender un poco cómo razonas. Ok. Si quieres, dale tú, Marc, y vamos. Ha sonado a test de entrevista de trabajo. ¿Sabes? Elige una cosa de otra, justifícanos, queremos entender cómo piensas y razonas, ¿no? Pero a ver, sí, al final el concepto que eliges desaparece, ¿vale? Eso suele ser, pues, empresas, conceptos, bueno, ya te tiro uno para que lo veas. ¿App Store o Play Store? ¿Quién se queda? Las dos tienen problemas, pero yo creo que se queda la App Store porque al final es la que más dinero genera. Esa es la realidad. Los usuarios de iPhone suelen generar más dinero. Tienen un montón de problemas por otro lado, pero sí, App Store. Con lo bueno y con lo malo, ¿pasaporte americano o español? Muy difícil, muy difícil. Idealmente yo voy a tener los dos, pero ahora mismo yo te diría que el americano y después te lo puedo justificar por qué. Bueno, si quieres, A vamos ver, con yo creo que ello. el Sí, americano sí. simplemente porque el sistema inmigratorio en Estados Unidos en general es más complicado que el
que el europeo. El europeo también es complicado, ojo, pero tienes más variantes, hay más países, Portugal a lo mejor lo tiene más fácil, hay distintos hacks como para llegar. Y Estados Unidos solo hay un sistema y es complicado. Y ya te digo, tiene inconvenientes también tener pasaporte americano, porque vas a tener que pagar impuestos federales el resto de tu vida, básicamente, aunque no residas en Estados Unidos. Pero bueno, te abre un mercado también que es muy, muy, muy grande. Ok. Vale. Y luego a nivel vivir, ¿España o Estados Unidos? A mí yo personalmente, quitando a todo lo que son obviamente las familias, amigos y todo los tipos de compromisos y raíces que puedas tener, yo diría Estados Unidos, pero no Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos en general no. Yo diría ciertas partes de Estados Unidos, como California, como en concreto, ni siquiera diría el sur de California, te diría ciertas partes de San Diego, ni siquiera te diría Los Ángeles, San Francisco tampoco te diría, Hawái a lo mejor, ¿no? Pero por ejemplo, yo no viviría en Arkansas o en cualquier sitio de estos ahí en mitad en el Midwest, ¿no? Pero sí, depende de lo que te guste, Estados Unidos es muy caro y tiene muchos, muchos, muchos problemas que no ves cuando vienes de visita a lo mejor, pero se puede vivir muy bien también, depende del estilo de vida de cada uno. Ok. ¿Todos en remoto de cara a empleados? ¿Todos en remoto o todos presencial? Remoto. Y Y sabemos que en Revenue Cat vosotros tenéis la filosofía de todo el mundo en remoto con salarios internacionales, pero ¿tú crees que eso aplica a cualquier tipo de empresa? ¿O vosotros, porque es más enfocado a developers y tech, es mucho más no, fácil? yo no creo que nada aplica a todo tipo de empresas. Yo creo que eso es o sea, en cualquier cosa que te diga, o cualquier cosa que la gente diga es una generalización. Hay épocas también, hay épocas en la que a lo mejor, se puede ir más rápido siendo presencial. Yo creo que la razón por la que fuimos remoto es porque, bueno, por parte de mi network, porque es muy difícil contratar en Silicon Valley y porque no todo el mundo quiere o puede estar en Silicon Valley. Esa es la realidad. Hay motivos familiares, motivos inmigratorios y demás. Entonces, es un edge que teníamos de tener la oportunidad de contratar gente muy, muy, muy buena, que al final es lo que necesitas, sobre todo al principio, ¿no? Necesitas que cada empleado cuente, no necesitas los números, sino... Y también es eso, ¿no? Estando en Silicon Valley puedes cometer el error de decir, oh, Silicon Valley Talent, bla, 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 y a lo mejor es alguien del montón, pero que está allí, y que ha estado allí, y que está pasando de un sitio a otro, ¿no? Pero no creo que aplique a todas las empresas. Sí creo que la gente que dice es imposible construir algo grande en remoto, cosas así, pues es obviamente mentira. Otra cosa que es la gente que dice verdades absolutas de ese tipo generalmente están equivocadas, porque además hay contraejemplos, ¿no? Hay GitLab, GitHub, Zapier, Buffer, hay un montón de empresas que han conseguido bastantes cosas, mucho más que empresas presenciales en remoto. Pero bueno, tienen muchas complicaciones también. O sea, siempre hay... O sea, todas las preguntas que me has hecho, de todas maneras, siempre te he tenido que elegir No, una. o sea, que está claro que no es blanco o negro, está claro. Pero bueno, para eso está. Para esto está la sección. Ok, Ok. pues Pues, nada, aquí lo dejamos. Muchísimas gracias por tu tiempo y por la charla. A mí me ha Nada, molado encantado. muchísimo. Y nada, nos vemos en la próxima. Muchas Venga, un gracias. placer.